han vuelto a atentar contra Trump. Por segunda vez en 10 días se escuchan disparos cerca de la Casa Blanca. ¿Logró el líder de Estados Unidos evitar lo peor? Mientras Washington busca a los autores intelectuales, los portaaviones estadounidenses ya han entrado en combate. En el estrecho de Hormuz, un enfrentamiento feroz con Irán, el petróleo alcanza récords históricos. ¿Qué precios esperar en las gasolineras? Y mientras el Kremlin preparaba nuevos ataques contra Ucrania, los líderes de 48 países se reunieron y tomaron una decisión sobre Ucrania sin Moscú en la mesa. Todo esto ahora mismo. Pero antes de continuar, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like a este video. Esto ayuda mucho a los algoritmos a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Ereván, la capital de Armenia, un país que hasta hace poco seguía en la órbita de Rusia, donde todavía hay una base militar rusa y donde probablemente Putin la mañana del 4 de mayo escupió el café y se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. La octava cumbre de la Comunidad Política Europea, un foro informal que reúne a los líderes de casi toda Europa cada 6 meses. El lema esta vez es Construyendo el futuro, unidad y estabilidad en Europa. El evento internacional más grande en la historia de la Armenia independiente. Y ya en la apertura, el primer ministro Nikol Pashinyan puso todo sobre la mesa de manera honesta. Esta cumbre tiene una gran importancia en el contexto internacional, especialmente ahora, cuando el mundo se enfrenta a un número cada vez mayor de desafíos, desde Ucrania hasta Oriente Medio. Espero que gracias a nuestras discusiones y decisiones, esta cumbre pueda convertirse en un acontecimiento histórico que contribuya a la paz y la estabilidad internacionales. ¿Por qué precisamente Ereván? La UE lo explicó de manera sencilla. Armenia se encuentra en el Corredor Medio, una ruta comercial de Asia a Europa que evita Rusia y Oriente Medio. Y aquí hay una coincidencia interesante. Mientras el estrecho de Hormuz arde, esta ruta de repente se convierte en un tesoro estratégico. Kaja Kallas lo dijo directamente. La elección de Ereván demuestra la importancia del Cáucaso para la resiliencia europea. Rusia, por cierto, reaccionó al foro a su manera. Prohibió la importación de agua mineral armenia. Clásico del Kremlin. Si no podemos impedirlo, prohibimos el agua. ¿Qué decisiones importantes se tomaron? En primer lugar, por primera vez participó en la cumbre un país no europeo, Canadá. El primer ministro Mark Carney llegó personalmente. Es una señal. Occidente está ampliando su círculo de aliados mucho más allá de Europa. En segundo lugar, esto era algo que no se podía esperar. El presidente de Azerbaiyán intervino por videoconferencia y dijo algo interesante. He invitado a los miembros de la Comunidad Política Europea a celebrar en Azerbaiyán, en mayo de 2028, una cumbre similar. Armenia también apoyó nuestra candidatura, por cierto. Esto es una clara señal de que la paz entre Azerbaiyán y Armenia se ha convertido en una realidad. Dos pueblos que hasta hace poco eran enemigos ahora apoyan juntos una misma cumbre. Por si no lo sabes, Armenia y Azerbaiyán estuvieron en guerra durante décadas por Nagorno-Karabaj, una región montañosa en el Cáucaso habitada por armenios, pero que pertenecía a Azerbaiyán. Más de 30.000 muertos, 3 guerras. Y ahora es 2026. Ambos están de pie uno al lado del otro. Esto es realmente simbólico. En tercer lugar, Zelensky. La primera visita de un presidente de Ucrania a Armenia en 24 años. Un detalle interesante, durante la reunión con Pashinyan hablaron en inglés simplemente porque ambos lo dominan con fluidez. Y vino con palabras concretas. Este verano será el momento en que Putin decidirá qué hacer a continuación, si ampliar esta guerra o pasar a vías diplomáticas. Y debemos empujarlo hacia la diplomacia. Y otro punto de Zelensky sobre por qué el desfile del 9 de mayo debe verse desde otra perspectiva. Si esto sucede, y sería la primera vez en muchos años, no pueden permitirse usar equipo militar y temen que drones zumbando sobrevuelen la Plaza Roja. Eso dice mucho. Esto demuestra que ahora no son fuertes, por eso debemos seguir presionándolos con sanciones. Y finalmente, la conversación de Zelensky con el primer ministro británico Keir Starmer. Gracias por el apoyo militar y financiero y por favor, transmitan también nuestros mejores saludos y agradecimiento a Su Majestad por sus firmes palabras en Estados Unidos, que apoyan a nuestro pueblo. Se trata del rey Carlos, quien durante su visita a Estados Unidos apoyó públicamente a Ucrania. Un pequeño detalle, pero de gran significado simbólico. Y ahora hablemos de dinero. Y aquí sí que hay una gran noticia.
Starmer anunció en Ereván: el Reino Unido se une a las negociaciones para participar en la posición de la UE para Ucrania por 90.000 millones de euros. Para entender la magnitud, el primer tramo, según von der Leyen, se entregará ya este trimestre, 6.000 millones de euros. Y todo este dinero se destinará a drones ucranianos. Starmer lo explicó con franqueza: cuando el Reino Unido y la UE trabajan juntos, todos salimos ganando. Y esto después del Brexit, es decir, después de que los británicos durante 6 años se enorgullecieran de su independencia de Bruselas. La situación lo cambió todo. Por cierto, el propio préstamo solo fue posible recientemente, después de que Orbán perdiera las elecciones en Hungría y finalmente se levantara su veto. Otro detalle: Starmer y Pashinyan firmaron en Ereván una declaración sobre la asociación estratégica entre el Reino Unido y Armenia. Otro país, otro paso de Moscú hacia Londres. Como resultado de la cumbre, nuevos paquetes de defensa, aceleración de la financiación de drones y sistemas de guerra electrónica. Canadá confirmó 200 millones de ayuda. Sabemos con cuántos misiles antibalísticos para el Patriot podemos contar, dijo Zelensky tras la cumbre. Y ya el 5 de mayo, aquí mismo en Ereván, comenzó la primera cumbre UE-Armenia de la historia. El país avanza a toda velocidad hacia Occidente. Las elecciones son el 7 de junio y la UE ya advierte: Rusia intenta interferir. Pero mientras los líderes negociaban en Ereván, en otra parte del mundo ya dejaron de negociar. Allí no hay cumbres ni declaraciones, allí hay misiles, destructores y petróleo a $114 el barril. Y todo esto por un solo estrecho de 34 kilómetros de ancho. El estrecho de Hormuz, un corredor angosto entre Irán y Omán, que en su punto más estrecho tiene 34 kilómetros. Y por este corredor, en tiempos de paz, pasa alrededor del 20% de todo el petróleo del mundo. Cada día. Imaginen que alguien pone un candado en este corredor y dice: todo está cerrado, váyanse. Eso es más o menos lo que hizo Irán en marzo. Declaró el estrecho cerrado en el marco del conflicto con Estados Unidos, que comenzó el 28 de febrero. El resultado: casi 20.000 marineros quedaron atrapados a bordo de aproximadamente 2.000 barcos en el Golfo Pérsico. Petroleros, cargueros, cruceros, personas sin comida, combustible ni agua. La Organización Marítima Internacional calificó esto como algo sin precedentes en la historia moderna y añadió: desde el inicio de la crisis ya han muerto 10 marineros debido a ataques contra embarcaciones. Y así, el domingo, Trump decide: basta. Escribe en Truth Social, cito: un gesto humanitario, y lanza el proyecto Libertad. Destructores, más de 100 aviones, drones submarinos y 15.000 militares deben escoltar a los buques civiles a través del estrecho. Irán advirtió de antemano: cualquier intervención es una violación del alto el fuego, que formalmente está en vigor desde el 7 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán incluso rebautizó la operación llamándola el proyecto del callejón sin salida. Pero eso no detuvo a Estados Unidos. El 4 de mayo la operación comienza y de inmediato, bajo fuego, Irán ataca 2 destructores estadounidenses, el Truxtun y el Mason, con misiles, drones y pequeñas lanchas. Según los militares estadounidenses, no hubo ningún impacto. Según los iraníes, sí acertaron. Alguien de ellos está mintiendo. La pregunta es: ¿quién? Mientras tanto, Irán también ataca un buque de carga surcoreano y el puerto petrolero de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. Las escuelas en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar pasan a la educación a distancia. Estados Unidos destruyó 6 lanchas iraníes, pero también hay un resultado. Hasta hoy, 2 buques mercantes estadounidenses ya han pasado por el estrecho con exportaciones. Se ha dado el primer paso, pero bajo fuego constante. Trump advirtió por separado: cualquier ataque contra barcos estadounidenses recibirá una respuesta devastadora. Irán, en respuesta, declaró: cualquier fuerza armada extranjera que se acerque al estrecho será atacada. Es decir, ambas partes entienden claramente lo que están haciendo y aún así continúan. Y ahora, sobre lo que esto significa para cada uno de nosotros personalmente. El precio del petróleo Brent el 4 de mayo es de $114 por barril. Eso es casi un 6% más en un solo día. La gasolina en Estados Unidos cuesta casi $4.50 por galón. Es un récord en 4 años. Los analistas pronostican hasta $5 si el estrecho permanece cerrado.
Y esto no se trata solo de la gasolina. Por Hormuz también pasan gas licuado, mercancías de Asia y fertilizantes. Este pequeño estrecho es la arteria de toda la economía global. Y mientras siga siendo una zona de combate, todos nosotros pagamos el precio. Irán, por cierto, ha propuesto un plan de paz nada menos que de 14 puntos. Entre las exigencias están la retirada de todas las tropas estadounidenses de la región y el pago de reparaciones. Trump respondió brevemente: no es aceptable. Las negociaciones continúan por ahora a través de explosiones. Parecería que no podría estar más caliente la situación, pero mientras ardía el petróleo en el Golfo Pérsico, en Washington tampoco había tranquilidad. Y esta vez muy cerca de la persona que dirige toda esta operación. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca ya por segunda vez en 10 días. Entonces, lunes 4 de mayo a las 3:30 de la tarde, hora de Washington. Un día laborable común en la capital de Estados Unidos. La gente camina, los autos circulan y de repente se oyen disparos cerca del monumento a Washington a 1 milla de la Casa Blanca. Esto es lo que ocurrió. Agentes del servicio secreto vestidos de civil notaron a un hombre sospechoso con un arma en el perímetro exterior de la Casa Blanca. Lo observaron y llamaron refuerzos. Cuando se acercaron los oficiales uniformados, el hombre simplemente huyó y les disparó. Los oficiales respondieron y hirieron al sospechoso. Fue hospitalizado. Ningún agente resultó herido, pero un transeúnte menor de edad sí fue alcanzado. Según la investigación, la bala provenía del propio atacante, no de la policía. Y ahora un detalle que hace que esta noticia sea especialmente picante. Literalmente, unos minutos antes del tiroteo, la caravana del vicepresidente J.D. Vance pasó por ese mismo lugar. Solo unos minutos de diferencia. Trump en ese momento estaba en la Casa Blanca, es decir, también cerca. El servicio secreto confirmó: el sospechoso no se acercó a la caravana, pero la investigación ya está verificando otro detalle. Se intentó ese mismo día acercarse a la entrada de la Casa Blanca. El motivo aún se desconoce, pero el simple hecho de que este sea ya el segundo incidente armado cerca de la residencia presidencial en apenas 10 días no es una coincidencia, es una tendencia. Porque hace 10 días, el 25 de abril, un hombre armado ya intentó atravesar la seguridad de Trump en la cena anual de periodistas. Un agente recibió un disparo, pero el chaleco antibalas lo salvó. El sospechoso fue capturado con vida. Eso es todo. El episodio está llegando a su fin. Les pido que den like y se suscriban al canal. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Creen que Trump está realmente en peligro? ¿O todo esto es una puesta en escena para subir en las encuestas? Escriban en los comentarios, será interesante saber qué piensan. Hasta la próxima.